con lo que dejamos ayer. Recuerden que ayer empezamos con el tema de secuenciación. Para quienes no vinieron ayer, quedamos que el parcial lo vamos a hacer el próximo miércoles en la clase de las 10 de la mañana, ¿cierto? Por favor, entiendo que hay una multisegmentaria el 22. Entonces, no sé qué decisiones se vayan a tomar ahí, pero entonces, si hay alguna cosa, pues yo me voy normalmente entre las 3 y las 4, no sé si para ese momento ya haya terminado la vida multisegmentaria, entonces dependiendo también de lo que pase ahí, pues no sé, se hace o no se hace. Bueno, entonces recordemos que estábamos explicando la secuenciación, que recuerden que es un procedimiento muy importante por medio del cual determinamos la organización de los nucleótidos dentro de una secuencia. Estábamos hablando que el método de secuenciación más utilizado en este momento es la secuenciación enzimática de sangre, y que con sangre hiciéramos de cuenta, o más o menos se entiende como una reacción de PCR donde lo que se va secuenciando es el material genético. ¿Por qué? Porque se tiene que tener una cadena molde a partir de la cual se empieza a sintetizar, ya sea una cadena positiva o una cadena negativa, para que en esa cadena empiecen a quedar nucleótidos con una terminación particular, la cual nos va a permitir identificar. Entonces, por ejemplo, si voy a secuenciar un fragmento de 500 nucleótidos, ¿eso qué quiere decir? Que en la reacción... No me vayas a apagar aquí. ¿Eso qué quiere decir? Que en la secuenciación, que en la secuenciación deben de quedar como productos al menos 500 cadenas con una terminación diferente. ¿Para qué? Para que podamos identificarlos. Entonces, recuerden que los deoxi, que son los nucleótidos normales en el DNA, nos van a permitir la síntesis. Estos son los deoxi. Los deoxi se llaman así, es porque les falta un H en el capítulo 2, pero tienen el capítulo 3, que es indispensable para la síntesis. Mientras que los dideoxi no tienen ni en el 2 ni en el 3, entonces se llaman dideoxi, y estos no permiten la síntesis. Entonces, estos que no permiten la síntesis son los que llevan un clorocromo unido, y ese clorocromo es el que se despliega. Por cadena solamente vamos a encontrar
de una polimerasa, todos los DNTP en iguales concentraciones, no es que uno vaya en mayor concentración, no, todos tienen que ir en concentraciones equimolares y se hace una reacción por cada dióxido. Entonces miren que donde en la cadena encontremos C, de manera al azar, se va a incorporar una G y esa es la que se detecta. O sea, nunca vamos a ver, o sea, nunca se va a poder detectar, bueno, esto es una D, bueno, es el primer, no sé, ¿cierto? Entonces el primer de la C, esto es una A, la A nunca se va a ver, nunca se va a aparecer. ¿Dónde se ve esa? En la reacción de las A, ¿cierto? Este es el que se ve. Entonces lo que quiero que entendamos es que en una reacción de secuenciación se tienen que obtener, si el fragmento es de 500 nucleótidos, se tienen que obtener 500 cadenas diferentes. Una que termine en la posición 498, otra en la posición 499, otra en la posición 450, y así sucesivamente hasta que la cadena tenga un solo nucleótido espectral. Entonces, miren que acá pues hacen solamente el ejemplo para el dióxido de G, pero esto se hace para el dióxido de G, de A, de T, de C. Entonces, miren que aquí vamos a encontrar las diferentes terminaciones y la idea es que uno pueda saber el tamaño, porque con el tamaño se establece cuántos ciclos se tienen que hacer para que al menos se obtengan 500 cadenas o 500 terminaciones diferentes. Entonces, esto es lo que uno ve en los cromatogramas. O sea, uno cuando se necesita una secuenciación, te mandan dos archivos. El archivo en FASTA, que es el archivo limpio, donde vas a obtener toda la cantidad de nucleótidos, o sea, como si fuera esto. Y abajo, en el otro archivo, viene el cromatograma. ¿Qué es el cromatograma? El cromatograma es cómo fue leída esa secuencia. Entonces, normalmente al inicio uno nunca ve el cráneo. El cráneo no se ve porque el cráneo no está marcado. El que se ve son los nucleótidos que están marcados. Entonces, una pregunta. ¿Por qué sale esta, que es la roja, que es para el dióxido de A? Aquí sabemos que termina en una A. ¿Por qué el pico de esta es alta y por qué este pico es ancho? ¿Por qué? Sí, mira, todo eso es la secuencia. La secuencia, este es el primer cover, y la información que estamos viendo es la cadena positiva. Entonces, ¿por qué un pico, por ejemplo, es tan alto y estos son tan pequeños? Es la misma A. No es la misma A, es la misma A, pero están en posiciones diferentes. Mira que esta A, por ejemplo, esta A está en la posición 10, 11, 12, 13, 14, 15. Esta es la posición 15. Mientras que esta otra A está 16, 17, 18, en la posición 18. O sea, es otra A, pero es en otra ubicación. Entonces mi pregunta es, ¿por qué el tamaño de los picos es diferente? Sí, más o menos. Recuerden que esto se lee por cromatografía y los tamaños, el alto de los picos siempre va a estar relacionado con una concentración. Entonces, cuando los picos son así de grandes, ¿qué quiere decir? Pues que miren que esto refleja como la neutralidad, el azar entonces se puede los nucleótidos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en esta cadena, pues en este pico uno dice, bueno, aquí se obtuvieron muchas más cadenas que terminan en esta A en relación a esta cadena que se obtuvieron más picos. Entonces, el tamaño del pico es directamente proporcional a la concentración de esa banda. Entonces, pues uno aquí realmente no mira el
del tamaño de la banda, del tamaño del fragmento sintetizado. Entonces miren que cuando se hace con el reverso, pues vamos a obtener solamente la información de la cadena de abajo, o sea, de la cadena negativa, porque esto complementa esa a la positiva siempre de esta manera. Entonces acá pues se hace otra vez la misma reacción con los mismos dihidroxi y cuando pues esto solamente es como para tener más pegajoso. Entonces miren que acá uno va a obtener bandas de diferente tamaño. Entonces puedes obtener bandas muy pequeñas como también bandas un poco más grandes. Entonces, finalmente, esto se separa por electroforesis capilar, pues antes sí se hacía por electroforesis, pero ahorita es por electroforesis capilar. Entonces uno va leyendo aquí. Por ejemplo, si la banda más pequeña es esta, o sea, la que mira más, entonces esta es la reacción de las A, pues tiene que ser una A. Entonces uno va subiendo. ¿Quién sigue? La G. Después, ¿quién sigue más grande? Esta citosina. Luego, ¿quién sigue? Esta guanina, que es acá. Luego sigue una timina, luego sigue una adenina, una guanina y una citosina. Entonces, pero ¿qué es lo importante? Estos son los cromatogramas. Entonces, miren que aquí está el primer. El primer siempre va a estar pegado al producto. O sea, está el producto sintetizado y antes está el primer. El primer no se ve, nunca se va a ver en la secuenciación porque el primer no está marcado. ¿Qué se empieza a ver? Un nucleótido después del primer. ¿Listo? Entonces, por eso, y esta cadena que sale acá es siempre va a ser la más pequeñita, ¿cierto? Porque es el primer que son más o menos 18 nucleótidos, dependiendo del primer. Y si aquí si se pega un dihidroxi o si se incorpora un dihidroxi, entonces este se ve, si no, no se ve. ¿Sí me hago entender? Y por eso, cuando en esta reacción, por ejemplo acá, empiezan a salir estas N's, N que significa que ni a pues el N es cualquier cosa, ¿cierto? Entonces por eso, cuando la reacción al principio siempre, después del tratamiento, siempre que vienen unas N's, porque esos productos, digamos, son un poco menos frecuentes de obtener, ¿cierto? Entonces por eso cuando uno empieza a leer el cromatograma o empieza a leer la secuenciación, tú ves que tu secuencia siempre empieza con al menos unas 7, 8, 10 N's y luego si vienen las demás, ¿cierto? Porque mire, porque la resolución aquí es más bajita. ¿Por qué? Por esto. Porque como está pegado el primer, pues las cadenas más pequeñas pues siempre van a ser más difíciles de tener. Bueno, entonces esto se separa por cromatografía. Miren que esta situación está marcada con un clorocromo azul, entonces por eso se dibuja de primero, porque es la primera que sale con tamaño. Luego, ¿quién sale? Miren que en la segunda cadena ya la citosina no está marcada, ¿cierto? Entonces, esta es la reacción de las guaninas. Sigue una guanina, entonces sale la guanina. Luego sigue una timina, que es la que creo que está marcada con el color dorado. Luego siguen dos adeninas. Entonces, miren que la primera adenina pues sale, pero en la otra cadena pues sí se sintetizó la primera adenina y la segunda adenina fue la que estaba marcada. Entonces, miren que la intención de la secuenciación por sangre siempre es obtener cadenas de diferente tamaño, pero con una terminación particular, porque el que se ve en la secuenciación es el que termina, o sea, el que no permite la síntesis. Mientras, o sea, nunca voy a ver todo esto. Esto se tuvo que haber resuelto en los productos que salieron antes. ¿Listo? Esto es simplemente otra forma de explicarlo. Aquí están todos los DNTs marcados con colores diferentes. Aquí eso es un cromatograma. Miren que siempre los cromatogramas se van a dibujar con bandas que son, o sea, con picos que son de diferente tamaño, pero esos picos están relacionados con la concentración específica del campo, que eso es de forma totalmente al azar, o sea, no, o sea, eso es simplemente la polimerasa que va incorporando y eso es totalmente al azar. ¿Hay una pregunta? Entonces voy a empezar a explicar la forma en la cual se sintetiza el DNA químicamente. Eso es importante porque
la tienes que enviar de 5 a 3 siempre. Porque si no, ellos entienden que la secuencia que usted está mandando está en esta dirección. Eso porque es importante, porque si se acuerdan, porque si ustedes no saben eso o si nadie se los explica, ¿qué pasa? Los dos trajes le van a quedar en la misma dirección. Cuando uno elabora un traje para un CPCR, el traje de forma no hay problema con él. ¿Por qué? Porque es exactamente la misma información que hay acá. Y esa cadena, ¿en qué sentido va? Entonces no hay que arreglar, o sea, eso no hay que hacerle nada. Pero el trailer reverso es exactamente la misma información que hay acá. Pero el trailer en qué dirección está en este momento. De 3 a 5. Entonces uno lo que hace. Hay que fijarse muy bien qué significa cada cosa. ¿Qué significa el reverso? ¿Qué significa el reverso complementario? Porque se utilizan para procesos diferentes. A uno qué es lo que hace. Si tiene la información de la cadena de abajo, o sea, con la información de la cadena de abajo, usted simplemente lo que hace es voltear. Normalmente no hay una plataforma para voltear. O sea, uno no lo, o sea, se toca voltearlo aquí. Pero, como uno trabaja normalmente con la información de la cadena positiva, entonces esa información es la misma que da acá. Entonces, cuando uno siempre trabaja con la cadena de arriba o con la cadena positiva, entonces con la información de arriba, usted le da el reverso, pero el complementario. Reverso, complementario. Si lo hace desde acá, solamente lo quitas. Pero acá es el reverso complementario. El reverso es simplemente el largo y el complementario de la información que hay en la cadena. Entonces, mucha gente no se da con eso porque las plataformas, por ejemplo, en la plataforma hay muchas plataformas para diseñar planes, pero usted para diseñar planes no le tiene que poner la información de la cadena de arriba y la cadena de abajo, no solamente trabaja con una sola cadena. Entonces, cuando vean la parte de informática, uno va viendo pues cómo se ubican los planes, pero por convención, en un marco de lectura, sea que esté así o sea que esté. O sea, ustedes así saben que los marcos de lectura pueden estar en la cadena de arriba o pueden estar en la cadena de abajo. Por convención, en los marcos de lectura, siempre el trailer forward va al 5' del marco de lectura. Entonces, si es el marco que está arriba, el trailer forward va aquí y el reverso aquí. En la cadena, si el marco de lectura está abajo, seguimos conservando lo mismo. El primer forward va al 5' y el reverso al 3'. Siempre por convenciones. Cuando ustedes en los artículos que hacen cosas por PCR, uno se va a buscar los primers y encuentra que realmente siempre están así. Bueno, entonces, la síntesis, bueno, cuando en la replicación la síntesis depende cómo se da, en qué dirección. De 5 a 3. ¿Y por qué es de 5 a 3? ¿Para qué? Para mí es problema con el lenguaje. Sí, yo te entendí. La dirección de la replicación, sea en la cadena de arriba o sea en la cadena de abajo, siempre va a ser de 5 a 3. ¿Por qué es de 5 a 3? Porque lo hace siempre la misma enzima y la enzima lo utiliza desde la. O sea, no es que es una enzima para la cadena de arriba y otra enzima para la cadena de abajo. No, es igual. ¿Por qué se da de 5 a 3? Porque la enzima, ¿dónde se posa? La enzima se posa en la cadena molde. Y en la cadena molde, que siempre es lo que tiene que haber, un OH o un fosfato. Siempre disponible es un OH, siempre. Y el que va llegando
el nucleótido que entra, que se va a pegar, es el que hace la tasa nucleofílica. ¿A través de quién? Del fosfato que está en posición 5. Entonces, por eso, la dirección de síntesis, sea arriba o sea abajo, siempre va a ser de 5 a 3, porque el fosfato hace una tasa nucleofílica al OH que está en posición 3. Eso ocurre en la cadena de arriba y en la cadena de abajo. Siempre es así. Entonces, por eso la dirección de síntesis es de 5 a 3. Eso porque lo explico, eso usted lo debe entender. Esto lo explico por una sencilla razón, porque la síntesis química es lo mismo pero al revés. Entonces, simplemente vamos a cambiar los grupos funcionales importantes en la síntesis, que es el fosfato en posición 5 y el OH en posición 6. ¿Listo? Entonces, súper claro que en la síntesis, la definición que se da, la síntesis ocurre de 5 a 3 porque el fosfato de la base que va entrando o de la base que se va a abrir hace una tasa nucleofílica al OH del nucleótido que ya está incorporado en la cadena. Siempre es así. Y aún en la síntesis química sigue siendo así, pero vamos a cambiar los grupos funcionales entre el 3 y el 5. Entonces, la síntesis química es muy importante. ¿Por qué? Principalmente para la síntesis de tránsito. Eso es para lo que más se utiliza, pero hay muchas otras cosas. Sintetizar el tránsito vale de acuerdo a su concentración y de acuerdo al tamaño. ¿Cierto? Entonces uno puede comprar los primers 50 nanomoles o 100 nanomoles o 300 nanomoles o 200 nanomoles. ¿Cierto? Obviamente el precio está relacionado, es directamente proporcional a la concentración. Entonces, pues, si son primers, por ejemplo, nosotros los ITS-1, los ITS-4, el ITS-8 y el 1515, pues son primers que normalmente utilizamos mucho. Los M13 forward y reverso, los T7 promotor y los T7 terminado, esos son universales, porque cuando uno va a secuenciar, eso siempre los encuentra, no los tienes que mandar. ¿Por qué? Porque los M13 sí, generalmente están delimitando el sistema de clonación de muchos vectores de clonación. Entonces eso es, digamos, por convención, o sea, se tienen, son muy frecuentes. Pero cuando usted los ha acabado de hacer, ahí sí no los vas a encontrar, sino que los tienes que mandar. Entonces, cuando tú mandas diseñas unos primers, para empezar, uno no va a comprar un primer que uno acaba de diseñar de 300 nanomoles. No porque no confíe en mí o en la plataforma que estoy trabajando, sino más bien porque cuando es un primer nuevo, que yo lo acabo de sintetizar y quiero probar si funciona o no funciona, pues lo voy a mandar a preparar a la mejor concentración. Ya si me sirve, si funciona con la cepa que yo tengo, ahí sí lo mando a sintetizar a una concentración más alta. ¿Listo? Sin embargo, la síntesis del DNA no solamente es para los primers. Uno manda a sintetizar, por ejemplo, sombras de DNA, RNA, se mandan a sintetizar vectores completos, por ejemplo, o se manda a sintetizar una secuencia completa. Por ejemplo, yo tengo una secuencia que codifica para un marco de lectura de una proteína, pero yo a esa proteína le hice algunos cambios. Y la secuencia en ninguna parte la vas a encontrar. Entonces, esa secuencia necesito mandar a sintetizar. ¿Por qué? Porque a partir de dónde la vas a modificar. Entonces, hay cosas que tú puedes mandar a sintetizar. Nada más que eso sale un poco costoso, porque cada nucleótido te vale más o menos entre 4.000 y 8.000 pesos dependiendo de la concentración. Entonces, si es una secuencia muy grande, por ejemplo, si es una secuencia, no sé, de 290 nucleótidos, y que usted la diseñó, usted la elaboró, tiene unas modificaciones en unos
¿cierto? Entonces, si son 990, entonces van a ser 1880, ¿cierto? Nucleótidos, entonces se empiezan a multiplicar por más o menos un promedio de 5000 y van a ver cómo es de vuelta. Entonces, normalmente también se utiliza para eso. Por ejemplo, cuando ha sido muy fastidioso, tedioso poder ensamblar un fragmento en un gen, uno lo manda a sintetizar completo, pero eso te cuesta un cierto plata, porque hagan cuentas, un vector, pero uno lo manda es, por ejemplo, para fines de expresión de proteínas, para fines de clonación normalmente no se hace. Eso se hace y normalmente es para expresar una proteína. Los vectores de expresión de proteínas tienen un tamaño aproximado de 5.340 nucleótidos. Por ejemplo, le voy a poner una proteína en una secuencia que codifica con una proteína de 990. Van 6.300 nucleótidos. Eso lo multiplico por 2 porque son 2 cadenas. Y eso lo multiplica por 5.000, que es el tamaño de nucleótidos. Ahí les va a dar 63 millones. Entonces ahí es donde yo digo, no, mejor yo lo hago, ¿cierto? Porque meterle 63 millones de pesos a una secuencia, pues más bien me doy la pela y lo hago por clonación, ¿cierto? Sí. O si no, mando a sintetizar solamente el marco de lectura, que serían 990 por 2, 990 por 2 por 5.000. Casi 10 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, miren por qué sale tan costoso. Ya les puedo explicar cómo es que se hace eso. O sea, eso sí no hace una máquina, porque ya se tiene un equipo que hace todo el procedimiento. Pero lo que necesito es que entendamos cómo es que se hace. ¿Por qué? Porque la importancia de los primers, sobre todo que es lo que más se utiliza, es el extremo OH en posición 3. O sea, lo que le vale un primer a usted, pues ya sé que se le cobran todos los nucleótidos, pero esto es lo que vale el primer. Y eso es importante, ¿por qué? Porque en la síntesis química no hay un OH en posición 3. Ya lo creo. Entonces, voy a empezar desde la parte más general hacia la parte más técnica. ¿Por qué lo explico así? Porque no es la misma forma de síntesis cuando yo voy a sintetizar un fragmento de 1000 pares de bases a cuando voy a sintetizar, por ejemplo, un fragmento de 100 pares de bases o si voy a sintetizar un oligo de apenas 20 nucleótidos. ¿Cierto? Es muy diferente. O sea, el principio es el mismo, pero el ensamblaje. Entonces voy a empezar desde los más grandes a los más pequeños. Entonces tomemos un ejemplo de un fragmento grande. Esos fragmentos grandes, cuando son tan grandes, digamos, cuando se sintetiza el DNA, usted sintetiza cadenas de DNA, no las sintetizas complementarias, o sea, dobles, no, usted sintetiza cadenitas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted necesita un gen grande, entonces usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Por ejemplo, cuando yo quiero sintetizar un gen, el gen es el que me vale 10 millones de pesos, el de 990 nucleótidos. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Manda la secuencia. Pero usted no tiene que hacer más. Usted manda la secuencia y tenga con qué pagar. Pero entonces, no es que tenga que mandar la secuencia complementaria. Siempre se manda la secuencia. ¿Qué es lo importante? Que es de 5 a 10. Entonces, cuando a usted le hace una cotización de este fragmento, que es de 990 pares de bases, entonces ellos te dicen cuánto te vale. Cuando usted manda la secuencia, entonces ellos qué es lo que van a hacer. Simplemente empiezan a partir, o sea, a delimitar segmentos. Entonces, para estas secuencias que son grandes, entonces se van a sintetizar oligos que son más o menos de entre 40 a 100 nucleótidos. Entonces, esta cadenita, más o en este fragmento que es de 990 nucleótidos, hagan de cuenta que cada cadenita son 100 nucleótidos. Pero sintetizar cada cadenita, digamos, tiene que tener unas especificaciones
para poder ensamblar todo el fragmento, porque cuando usted manda a sintetizar 990, eso no quiere decir que es una cadena de 990, no. Usted manda a sintetizar eso. Porque los únicos que normalmente uno manda a sintetizar de cadenas sencillas son los primers y las sólidas. Lo demás, son fragmentos de doble cadena, ¿sí? Entonces, cuando uno manda esta secuencia, entonces eso se introduce en el programa. El programa que dice, hay varias casas comerciales que te hacen esto, y es una de las más famosas. Entonces, ¿ellos qué hacen? Porcionan. ¿Qué es porcionar? Pues si son más o menos 100, de a 100, entonces usted divide 9, 1, 3, 4, 5, más o menos. Entonces, se divide por fracciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se sintetiza uno de aquí, con una de aquí, otra de aquí, otra de aquí, otra de aquí y otra de acá. ¿Para qué? Porque no pueden sintetizar, o sea, la capacidad de síntesis es de más o menos uno siente que otro. O sea, lo más grande que se puede sintetizar, o sea, una cadena es más o menos de 100. Entonces, ¿usted qué es lo que tiene que contemplar? Que más o menos esto sea de 100. Pero, ¿qué pasa? Usted, o en el programa, para eso usted manda la secuencia. El programa, ¿qué es lo que hace? Simplemente establece unas zonas donde tiene que haber una complementariedad de secuencia entre la cadena que se sintetiza de la cadena positiva y la cadena de abajo. Entonces, él lo que hace es simplemente empieza a dividir, pero tiene que haber una complementariedad de secuencia. ¿Eso para qué es? Para después hacer el ensamblaje, porque como les dije, en la síntesis, estas cadenas que se sintetizan son más o menos de tamaño de 100 nucleótidos, pero si usted necesita sintetizar un marco de lectura completo que son 990, pues no te van a decir que no, sino que hay que hacerlo de otra manera. O si necesita sintetizar un fragmento de 6000 nucleótidos, también se hace de la misma manera. Nada más que ustedes tienen que decir si quiere que se lo den lineal, por ejemplo, para un fragmento de DNA, que es un marco de lectura, o si usted lo quiere circular, también se lo circula, ¿cierto? ¿Y eso por qué lo tiene que informar uno? Porque el lineal no va a tener regímenes de complementariedad aquí y acá, mientras que el circular sí, porque lo tiene que cerrar. Entonces, es lo mismo para lineal o circular, ¿sí? Entonces, miren que en este fragmento, por síntesis química, se sintetizan estas cadenas, ¿cierto? Otra cosa importante, la complementariedad de secuencia. Y la complementariedad de secuencia, digamos, son más o menos unos 10, 12 nucleótidos, ¿listo? Entonces, se sintetiza esta y esta. Y cuando ya se tienen sintetizadas, entonces empieza el ensamblaje. ¿Qué es el ensamblaje? Simplemente es poner esta cadena 1 con esta cadena 2. Y simplemente por complementariedad de secuencia, ellas se tienen que pegar, ¿cierto? Se tienen que formar eso. Cuando ya se tenga el 1 y el 2, se le pone el 3, y cuando ya se tenga el 1, 2 y 3, se pone el 4, y así sucesivamente, hasta que se termine el ensamblaje. Pero eso, ¿cómo queda? Ese DNA todavía no está listo. ¿Por qué? Porque está con un poco de gaps grandísimos arriba y abajo. ¿Cómo creen que podemos solucionar esto? Pues bien, se da el alineamiento. ¿Qué es el alineamiento? Simplemente que se establezca la complementariedad de secuencia por donde es complementaria. Entonces ahí se da una síntesis, se le pone la polimerasa y los DNTPs y ya, pues aquí pues no se va a necesitar cráneo porque miren que aquí hay un OH disponible para
ella siempre me va a extender hasta acá. Pero aquí me va a quedar un qué, un ni, porque la DNA polimerasa cuando pone el último nucleótido, él lo pone, pero no se genera el enlace fosfodiéster porque el fosfato está pegado de acá. ¿Quién hace esa actividad? La ligasa. Entonces miren que es una síntesis híbrida que demanda la utilización tanto de una DNA polimerasa como de una DNA ligasa. Entonces, al final, pues cuando ya se obtiene, se hace prueba de alineamiento, se adiciona primero la DNA polimerasa, los DNTP, y luego se hace la adición de ligasa T4 para que ya el fragmento, ¿cómo me quede? Completo. ¿Qué es lo que ustedes le venden, le cobran? Y ya. ¿Listo? Así es para fragmentos grandes. Para fragmentos que son más pequeños, digamos, más o menos 300 nucleótidos, entonces, ¿qué pasa? Ahí ya la síntesis casi toda sí es química. ¿Por qué? Porque van a ver, no hay necesidad de recurrir a tanta, pues no hay necesidad de recurrir a la DNA polimerasa para que me sintetice, sino que si ese es un fragmento de 300 nucleótidos, entonces lo puedo dividir en 3. Cada uno va a ser de 100 y ahí sí voy a sintetizar esta y esta. Entonces miren que ahí se sintetizan las 6 cadenas. De 100 más o menos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero acá, ¿qué pasa? Tenemos que tener un poco de complementariedad de secuencia. ¿Para qué? Para el ensamblaje, ¿cierto? Aquí lo importante siempre es el ensamblaje, porque usted sintetiza esta y sintetiza esta. Y esta es complementaria a esta, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que permite ponerle el otro pedacito? La complementariedad. Entonces usted sintetiza esta hasta acá, esta la sintetiza hasta más acá, más larguita, y esta la sintetizas más o menos así. Entonces esta, mira que esta es complementaria a esta. Entonces ahí se empieza a dar el ensamblaje. Este lo tienes que sintetizar acá, más larguito, y este lo sintetizas hasta acá, de tal manera que puedas establecer esa complementariedad de secuencia y esa te queda más cortita. Entonces miren que ahí prácticamente se cubre toda la secuencia. ¿Qué será lo único que le queda faltando? Pues con el ensamblaje entonces se sintetiza esta y esa, con esas condiciones de que haya una complementariedad de secuencia para el ensamblaje. Entonces uno primero pone esta cadena que es complementaria a esta. Simplemente cuando se juntan ellas se hacen complementarias. Cuando se le pone la tercera, entonces este pedacito, que puede ser más o menos 10 nucleótidos, me permite pegarlo. Pero ojo, ¿qué me queda aquí? ¿Un K? ¿Un K o un ni? Recuerden que un K es la falta de un nucleótido completo. Un nucleótido es una desoxirribosa con el fosfato y la base. Un ni es la falta de un enlace fosforístico. Entonces, ¿qué falta? Falta un ni. Aquí falta un ni, aquí no falta nada, aquí hay un ni, aquí hay un ni y aquí hay un ni. Entonces miren que prácticamente todo es sintetizado químicamente. Con el ensamblaje hacemos que toda la secuencia esté completa. Pero ¿qué pasa? Esos NITs los vamos a resolver con DNA ligasa. ¿Listo? Entonces así podemos resolver completo esta secuencia. Pero bueno, entonces, ¿cómo es que son sintetizados para el proceso? Eso simplemente
depender del tamaño, si es más grande, pues los fragmentos tienen que se pueden utilizar DNA polimerasa y DNA ligado, es un poquito más pequeño, prácticamente todo es por síntesis, solamente se utiliza DNA ligado. Ahora bien, ¿cómo se sintetiza cada uno de estas series? Por ejemplo, le voy a poner nucleótidos: adenina, guanina, citosina, purina, P, A, C y G. Y acá en abajo, ese es complementario, sería T, C, T, A, T, G y C. Entonces, esta cadena se tiene que sintetizar y esta cadena también, ¿sí? Y así sucesivamente para todos. Entonces mi pregunta es, ¿cómo sintetizamos esto? Entonces, ¿a qué se les parece esto? Así, si usted lo ve, es como parecido a esto. Parece como un nucleótido, ¿cierto? Entonces, eso es el análogo del nucleótido, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se llama fosforamidita. Entonces, hay fosforamidas para cada uno de los nucleótidos. Hay fosforamidita de A, de G, de C y de T. ¿Qué es lo importante de esa fosforamidita? Primero, que conserva la estructura del nucleótido. Miren, tenemos una deoxirribosa o una desoxirribosa. Tenemos la base nitrogenada que va a ser específica de acuerdo a lo que necesitemos. Y va a tener unos grupos funcionales que voy a poner aquí a este para recordar. El nucleótido normalito tiene el carbono 3, 1A en posición 3. Y tiene en el carbono 5 el fosfato. Y aquí, a través de un enlace glicosílico, une una base nitrogenada, cualquiera de las dos. Recuerden que si son dos anillos son las bases púricas, si son anillos son las bases púricas. Entonces miren que esto es parecido a eso, ¿cierto? Tenemos la desoxirribosa. ¿Qué es lo diferente? Lo diferente radica es en los grupos funcionales, porque los grupos funcionales son los que están implicados en la síntesis o en la replicación. ¿Qué grupos funcionales intervienen en la replicación? El fosfato en posición 5 y el OH en posición 3. Entonces, voy a dibujar el que es entonces, esta fosforamidita, háganse de cuenta que tiene el fosfato en posición 3. En el carbono 3 está pegado el fosfato. Y en el carbono 5 está el óleo. Simplemente hacemos un intercambio de grupos funcionales. Entonces, si utilizamos esta estructura química, ¿en qué dirección es la síntesis? De 3 a 5, porque siempre el fosfato va a ser un ataque nucleofílico al OH en la posición que esté, ¿cierto? Entonces, en este caso sería de 3 a 5. Entonces, si yo necesito sintetizar esta cadena que está, esta cadena ¿en qué dirección está? De 5 a 3. De 5 a 3. Pero la dirección de síntesis es de 3 a 5. En esta cadena, por síntesis química, ¿cuál debe ser el primer nucleótido? ¿Cuál es el primer nucleótido que se incorpora a la cadena? Si la síntesis va de 3 a 5. Esto es una G. No. Esto es C y esto es G. Aquí abajo es G y aquí es una C. Estoy hablando de esta cadena. Si voy a sintetizar esta cadena,
Entonces, ¿cuál va a ser el primer nucleótido que se incorpora? ¿La G? La G. Este es el primero. Entonces, por eso es que es importante cuando uno manda las secuencias y que la dirección esté de 5 a 3. Si usted lo manda al revés se lo sintetiza. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante que usted siempre mande de 5 a 3. ¿Por qué? Porque el último siempre va a ser el de la síntesis. Si usted se lo olvidó y lo mandó así, así se lo sintetiza. ¿Listo? Entonces, esta cadena que va de 3 a 5, ¿cuál es el primer nucleótido que se sintetiza en la cadena? La T, porque es el que va en la posición. ¿Listo? Bueno, entonces, este grupo que ya sabemos que se llama fosforanita, esto lo vamos a encontrar para cada una de las bases nitrogenadas, para la A, la G, la C y la T. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Acá lo importante es que estos grupos funcionales van a estar protegidos. ¿Por qué? Porque la síntesis tiene que hacerse de forma, de una manera muy controlada. Entonces, la única forma de que esto se le pueda controlar, hágase cuenta como poner unos grupos funcionales ahí para que eso se proteja. ¿Cierto? Entonces, por eso, están estos grupos funcionales. Entonces, miren que aquí está el fosfato en posición 3, que en los normales está en posición 5, y miren el OH aquí, que normalmente está en posición 3, pero aquí está en posición 5. ¿Listo? En posición 5. Entonces, a este grupo OH lo va a proteger un grupo que se llama DMT. Es un reactivo, no me pregunten cómo se llama eso, pero así se llama, DMT. ¿Y qué pasa? Este fosfato es supremamente reactivo. Bueno, es más reactivo el OH, porque al OH le puede pegar cualquier cosa. Pero digamos, es un grupo que puede hacer un ataque nucleofílico a cualquier grupo funcional. Entonces, por eso se le tiene que poner muchos más grupos funcionales para dejarlo quieto. Entonces, por eso tenemos que este grupo fosfato está metilado, miren que no metila aquí, y tiene además un grupo diisopropilamina. Entonces, digamos, esos son diisopropilamina. ¿Listo? Y por aquí hay un grupo. ¿Esto para qué? Es simplemente porque teniendo esos grupos funcionales, ellos más adelante se pueden activar de tal manera que dejen el fosfato libre para que pueda hacer el ataque nucleofílico al otro. Entonces, este proceso es un proceso cíclico, así como la PCR es un proceso cíclico que por cada ciclo va a incorporar un nucleótido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, entonces ¿cuántos ciclos son? 9. Son 9 porque el primero se selecciona. ¿Por qué creen ustedes que el primero que se pone? Ya sabemos que el primero que se va a poner o se va a incorporar es el que está en el extremo 3. ¿Sí? Este. Voy a poner la secuencia ya. Sería A, T, C, T, 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 A, C, G. Esto va de 5 a 3. Sabemos que la síntesis ocurre de 3 a 5. Porque el fosfato está en posición 3 y el OH en posición 5. Entonces empezamos por el 3. Siempre el último se selecciona. ¿Por qué? Porque a partir de este es que empezamos la síntesis. Ya les voy a decir qué es esto y qué es esto. Entonces, ¿qué es lo importante de este último nucleótido si esto es un grano? O si eso es cualquier cosa. ¿Qué es lo importante de ahí? Que tenga el OH en la posición 3. Pero en la posición 3 no hay un OH. Hay un fosfato. ¿Cómo quito ese fosfato?
no se puede. Y el primer vale es porque tenga un OH en posición 3. Entonces, por eso, los primeros, siempre los primeros que se incorporan en la secuencia, no son las fosforamiditas, o sea, es como si fuera una fosforamidita, pero aquí no van a tener ese fosfato, porque si tienen el fosfato ya no van a servir para nada. Entonces, siempre estos primeros, o sea, siempre van a ver, ya les voy a decir qué es eso. Siempre van a ver estos grupos que son análogos de nucleótidos. Les digo análogos porque este en el carbono 5 no tiene fosfato, sino que va a tener un OH, ¿cierto? Entonces ellos se seleccionan. ¿Cuál es la posibilidad? O sea, aquí solamente hay 4 posibilidades: que haya C, o G, o T, o A, no hay más, ¿cierto? Ah, bueno, sí pueden haber otras posibilidades. Por ejemplo, cuando pero uno normalmente no hace eso. Cuando en el nucleótido dice I, es porque puede ser una inosina. Pero normalmente uno no pone de último una inosina. La inosina o el N, que se llama, normalmente se pone en el primer, no al final. Nunca he visto un primer con una N al final. Entonces, siempre estos vienen N, o sea, hay fosforamiditas sin fosfato en el carbono 3. ¿Y qué pasa? Esto que yo dibujo como una rayita, eso es un espaciador, que en términos químicos es una estructura química que me va a permitir unir el nucleótido con una perla de vidrio, pero no una perla de vidrio con las que ustedes siembran en el laboratorio, que son unas bolas así grandotas, no. Las perlas de vidrio que se utilizan para fines de síntesis son como las perlas de vidrio que utilizamos para lisis, que son como es como si fuera vidrio molido, que es como así muy fino, que son muy pequeñitos. Entonces, esas perlitas las venden unidas por medio de un espacial a una guanina, a una harina, una timina, más o menos. Eso es para fines. Pero de ahí en adelante, todo esto sí es con esto. ¿Por qué se hace esto? Solamente por el OH en la posición 3, para que eso pueda servir como primer, porque los que son sintetizados químicamente te tienen que quedar exactamente igual a los que son por síntesis normal, por replicación. Entonces, háganse de cuenta que esto es un proceso cíclico, que en cada ciclo se incorpora uno. Entonces, si aquí hay 10, ¿cuántos ciclos son? 9, porque el primero no se incorpora por el ciclo, sino que usted lo selecciona de acuerdo a la secuencia. Entonces, ¿cuántos ciclos van a haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces, esos ciclos, o un ciclo, ¿en qué consiste? Un ciclo consiste en... El primero que se selecciona es de la mano. El primero pues el que uno selecciona es de la mano. Sí, son esos. Es el nucleótido que viene pegado a la perla, pero recuerda que este no tiene un fosfato en posición 3. Él sí tiene un OH en posición 5, pero no tiene el fosfato porque si tuviera el fosfato ya no me sirve para fines de amplificación. No. Ahí tiene que haber un OH. Entonces por eso viene así y por eso se selecciona. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿en qué consisten el ciclo? ¿Qué fases tiene el ciclo? Voy a empezar a decir palabras raras, pero voy a explicar. ¿Listo? Entonces, el primer paso del ciclo se llama detritilación. Entonces viene como de inglés, ahorita les digo qué es eso. El segundo paso se llama activación y acoplamiento. El cuarto paso se llama cápsula, que es como de poner una caperuza a algo. Y el cuarto paso se llama oxidación. Hay unos términos que suenan raros porque vienen traducidos del inglés y que al español no se les ha dado todavía como una traducción especial. Pero entonces, para que se incorpore esta C, tienen que haber sucedido esos 4 pasos que voy a escribir.
Entonces, el primer paso es lo que se llama, esto ahorita lo explico. El primer paso se llama detritilación. ¿Qué es la detritilación? Esto ya lo había explicado con lo que explica allá. Entonces, la reacción es una reacción química que se da pero unida a un soporte. Porque háganse de cuenta que a través de esta perla de vidrio, por ejemplo, si esto está así, a través de esta perla de vidrio le tiene que dar como un poquito de peso para que luego se incorpore la citosina, luego la adenina, luego otra adenina, luego otra timina, una timina, una citosina, una guanina y una adenina. Entonces miren que de una perla va a crecer todo eso. Entonces esa perla se pone ahí, es para que le dé, digamos, un poquito de peso a esta cadenita que va creciendo. Pero ojo, en la reacción son muchas perlas. ¿Que cuántas perlas son? Dependiendo de la concentración que haya subido. Entonces, esa perla, este es lo que es el espaciador. Miren que simplemente es una estructura química que me va a permitir unir un nucleótido, pero recuerden que el nucleótido es un nucleótido especial, no tiene fosfato en la posición 3 y tampoco tiene un OH en la posición 3, miren que el OH está en la posición 5, estamos en la posición 5. Y este es el primer nucleótido de la secuencia, el que está aquí. Entonces usted lo selecciona. Entonces, pues esto ya está parametrizado en un equipo, entonces uno simplemente le incorpora la secuencia al equipo, entonces el equipo selecciona la perla que tiene la G. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particular esa secuencia? La voy a indicar. Entonces, recuerden que por nada del mundo puede tener un fosfato en posición 3. Entonces, el que tiene ahí un OH, que ese OH simplemente le sirve para unirse al espaciador. Aquí tiene que no está como un OH, sino como uno, ¿cierto? Luego aquí viene el espaciador y la T. Pero este sí tiene ese grupo DMT que está tapando o que está inactivando al OH que hay ahí. ¿Ese OH en qué posición está? Está en posición 5. Entonces, el primer paso se llama detritilación. La detritilación consiste en remover con ácido cloracético ese grupo funcional. Entonces miren que tenemos la perla, la perlita que me va a dar el soporte, tenemos el espaciador, el nucleótido que es el primer nucleótido de la secuencia y tenemos ese OH en posición 5 ocupado por un grupo de DMT. Entonces, la detritilación consiste en retirar ese grupo de DMT con ácido tricloroacético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente le quitamos el grupo. Ya, no es más. Le quitamos el grupo funcional DMT en posición 5 a la base 1. O sea, a la base. Siempre la detritilación ocurre es a las bases que están pegadas a la perla. ¿Listo? Entonces, ahí, ácido tricloroacético. Entonces, ahí, háganse de cuenta que este nucleótido va a quedar completamente susceptible de que lo que viene después, cualquier cosa se puede pegar. ¿Listo? Entonces, ¿por qué? Porque es un grupo OH. Y en ese grupo OH, pues, se puede pegar cualquier cosa. Entonces, no voy a mencionar los buffers que se utilizan, pues para mí esos son cuestiones técnicas, pero miren que acá siempre, cuando se da la detritilación, siempre después de cada fase del ciclo ocurre un lavado por unos buffers. Después se lava para retirar el ácido tricloroacético y la segunda fase que ocurre se llama activación y acoplamiento. Permítanme, yo hago esto un poquito preocupado. Entonces, la activación y el acoplamiento ocurre primero la activación. ¿Qué es la activación? La activación siempre se da
de los diferentes fosforamiditas, ¿cuál se tendría que activar? ¿Una A, una C, una G o una T? ¿Cuál sigue en la secuencia? La C. Entonces, por eso es que es importante la secuencia. Entonces, ¿qué sigue? Una C. Entonces, ¿qué hace el equipo? Selecciona una fosforamidita de C y la activa. ¿Qué es activar una fosforamidita? Miren que acá tenemos una fosforamidita. Miren que ella en el grupo, en la posición 5 y en el DMT. Al que le retiramos el DMT es el que está pegado en la P. ¿Listo? Entonces miren que acá tenemos una fosforamidita completita que tiene en la posición 3 un fosfato protegido por los grupos funcionales, un grupo metil, un grupo beta-cianuril. Y en el 5' tiene el OH protegido por un DMT. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la activación? La activación, como ahí dice, la activación de una fosforamidita hace que su fosfato en la posición 3, ataque al... No, pero la activación no es eso. La activación es que este se vuelva reactivo. O sea, eso es el acoplamiento. La activación, mira, ¿cuál es la única diferencia entre esta imagen y esta que en medio dice activación? La diferencia radica en el fosfato. Entonces, la activación hace referencia a que ese grupo fosfato se vuelva reactivo. Entonces, él se ioniza, ¿para qué? Para que él, ¿quién es el que hace cuando en una reacción de síntesis de DNA, siempre el fosfato va a atacar nucleofílicamente al OH? Entonces, en la activación, en ese momento, el fosfato ahí no hace nada, porque no está ionizado. En la activación hace referencia a eso, a que el fosfato se cargue. ¿Para qué? Miren que aquí ahí está representada con, creo que aquí es un H más, perdón, una más. Entonces, esa activación hace referencia a que este fosfato pueda hacer el ataque al OH que está en posición 5. Entonces, miren que la única diferencia entre es este más que hay en el hidrógeno del fosfato. Entonces, cuando este ya está en capacidad de reaccionar, entonces se mezcla, o sea, se pone en contacto este que fue recién activado, porque fue tritilado, que tiene un OH disponible y se expone a quién, al que sigue, pero eso tiene que ser una cita. ¿Listo? Entonces lo voy a dibujar aquí. Esto es un fosfato con sus dos grupos funcionales. Este es el beta-cianuril. Aquí seguirá teniendo un grupo de DMT. Entonces, él se carga. Y al cargarse, entonces, ¿qué pasa? Este hace un ataque nucleofílico a este. ¿Qué posición tiene este? 3. Y este 5. Por eso la dirección de síntesis es de 3 a 5, porque siempre va del fosfato al OH. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este fosfato viene y se acomoda acá, y miren que ya pierde ese grupo funcional. Miren que acá hay un cero. Entonces, miren que acá, miren que uno lo diferencia es por la base. Esta es la base 1 y esta es la base 2. La base 1 es la que está pegada a la perla. La base 2 es la que se va a unir a la base 1. Entonces, el acoplamiento hace referencia a la formación de ese enlace fosfodiéster. Entonces, miren, tenemos la perla que está pues abajo. Luego tenemos el espaciador, la base 1. Y la base 1, ¿qué es lo que ofreció? El OH. Miren que el fosfato, ¿este fosfato es de quién? ¿De la base 1 o de la base 2? De la base 2. Y miren que ese fosfato
Viene y se pega acá y él solamente le queda ese grupo metido. Y aquí ya va a empezar a poner, miren que, va a empezar a poner ¿qué? La base 2, o sea, esa fosforilita que es la número 2, que sería en este caso la citosina. Entonces miren que ahí, acá en esta partecita, se genera un enlace fosforiéster. Miren acá. Entonces tenemos el fosfato que estaba o que sigue estando en posición 3. Esto es una G. Esto es una G. Entonces miren que aquí se hace ese enlace fosforiéster y aquí, ¿qué me va a quedar? Otra vez el grupo de MG. Entonces miren que aquí es lo importante de la síntesis, que la estructura me quede como queda normalmente por replicación o por síntesis normal. ¿Este fosfato de quién es? De la base 2. Sabemos que es de la base 2. Pero si yo lo veo, pues está formando un enlace fosfodiéster y eso es lo importante, que se haga un enlace fosfodiéster. Entonces, pero este puede ser el 3' del 2 o el 5' del 1. Entonces, eso es lo importante, que me genere ese enlace fosfodiéster y por eso es que simplemente lo que se hace es que se cambian estas dos bases o estos dos grupos funcionales para poder hacer la síntesis. Entonces, cuando esto sucede, esto es lo más, digamos, lo más importante, ahí es cuando se pega la base 2. Miren que ahí la base 2 ya me quedó pegadita. ¿Sí? ¿Qué seguirá? Ustedes háganse de cuenta que cuando esto queda así, voy a borrar esto, que esto ya no se puede. Y voy a borrar esto. Entonces miren que ahí ya llevo una secuencia que es de aquí para allá es GC. Entonces por cada ciclo se incorpora uno. Pero ¿qué pasa? Las reacciones químicas, ni las biológicas tampoco, son 100% eficientes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo empezar con 100 perlitas de estas, pero no todas las 100 van a reaccionar, aunque se le adiciona la cantidad, digamos, para esas 100, digamos, todas no reaccionan. Entonces, ¿qué pasa? Es probable que me haya quedado una perlita así. Aquí con el grupo OH, y aquí con la bonita. Es probable que me haya quedado así. Entonces, si me quedan perlitas, o sea, si me quedan bases que no reaccionaron en esa reacción, ¿qué va a suceder? En el tercer ciclo, bueno, en el segundo ciclo se va a incorporar una A. Entonces, ¿qué pasa? Yo pierdo la secuencia, se pierde la secuencia porque ya no sería GCA, sino GA, ¿cierto? Se pierde un nucleótido. Entonces, el tercer paso es para evitar eso. Ese tercer paso es lo que se llama capping. Que el capping, háganse de cuenta que es ponerle una caperuza o un grupo funcional a estos que no reaccionaron. Pues ya, los voy a inhibir, les pongo un grupo funcional. ¿Para qué? Para que esto no vuelva a reaccionar nunca jamás con nada. Porque si reacciona, pierdo la secuencia. Y el primer vale es por la secuencia y por el reaccionar de 3. Entonces, ¿cómo se hace el capping? Simplemente a todo se le hace capping. A esto no va a reaccionar con lo que se adiciona en el capping, porque solamente él reacciona es con los OH que quedan libres. Entonces, ¿qué se utiliza para el capping? El capping es simplemente que los grupos funcionales OH en posición 5' que no reaccionaron y que estaban desmetilados, se les adiciona un grupo acetil. Entonces miren que aquí tenemos los que no reaccionaron. ¿Por qué sabemos que no reaccionaron? Porque ya pasó el ciclo de activación y acoplamiento y este me quedó con un OH. Entonces si queda con un OH le tengo que poner un
Entonces se acetilan para prevenir que ellos participen posteriormente en las siguientes reacciones de los siguientes ciclos. Entonces, así es como se previene, con el capping se previene la inespecificidad de la secuencia. Entonces, aquí en esta diapositiva era con esta finalidad. Entonces, si esta es la secuencia, entonces la idea es incorporar primero la C, luego la G, luego la A. Pero si yo pierdo, o sea, no se da un proceso de capping, o sea, no se acetila, entonces, digamos, en la secuencia que vuelve y se incorpora, el que sigue, ¿cierto? Entonces es posible que ese reaccione en ese o en el otro. Entonces, por eso siempre, después de un paso de activación y acoplamiento, siempre tiene que venir un capping. ¿Para qué? O una acetilación de los grupos que no funcionaron o que no reaccionaron. ¿Para qué? Para prevenir la formación de secuencias que no son. Sí. No, ese no se afecta porque no está desconectado. Aquí el único OH que hay disponible, mírenlo acá. El único OH que hay disponible, mira que acá, cuando ya se hace el proceso de acoplamiento, mira que no me queda ningún OH solito por ninguna parte. Y por eso la acetilación solamente funciona para los grupos OH que están disponibles. Si este no tiene OH disponibles, no se acetila, pero los que no reaccionaron sí lo tienen disponible. ¿Listo? Entonces, por eso se pone el CH3 o el para que ya no reaccione más. Bueno, ¿qué más sucede en esa reacción? Miren que el siguiente paso está relacionado con este enlace fosfodiéster, que lo que se pretende es oxidarlo. ¿Por qué se oxida? Para hacerlo pentavalente. Miren que aquí es un enlace. ¿Cómo me quedó el enlace? 1, 2, 3, trivalente. Tiene 3 valentes, o sea, es un enlace débil, pero si yo lo oxido, me queda un enlace pentavalente. Entonces, la oxidación, miren que aquí ya tengo la cadena formada. La pedra, el espaciador, la base 1, la base 2, el enlace fosfodiéster. Miren que aquí es un enlace trivalente. En la oxidación simplemente el oxido, o sea, le pongo un oxígeno, que recuerden que el oxígeno se une por 2 enlaces, entonces me queda un enlace pentavalente. ¿Esto para qué se hace? Porque miren que de aquí para allá, ¿cuántos nucleótidos le falta poner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me faltan 8 ciclos, que en cada ciclo hay como 4 lavados. Entonces eso se hace es para que el enlace esté más fuerte y me pueda resistir todos los pasos de lavado. Entonces miren que la única diferencia entre esta y esta es este doble enlace para hacer el enlace pentavalente. ¿Listo? Entonces esos son los ciclos que se dan para solamente incorporar un solo nucleótido. Entonces tenemos detritilación, retiramos un grupo de MT en posición 5 para que me quede un OH en posición 5 para poder hacer posteriormente el acoplamiento. En la activación del acoplamiento, entonces primero se tiene que activar el fosfato de la base 2 y en el acoplamiento se establece el enlace fosfodiéster. Y en el capping, ¿qué hacemos? Hacemos que las bases que no reaccionaron se acetilen para que no vuelvan a reaccionar. Y en la oxidación hacemos que ese enlace fosfodiéster, que en este momento está trivalente, se haga pentavalente para que el enlace, digamos, esté un poquito más fuerte y me dure todo lo que hay que hacer. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, entonces tenemos un primer nucleótido que se une a la perla, que tiene el soporte, se dan los tenios en el número de ciclos que haya que hacer de acuerdo a la secuencia. En un cáncer normal de 18 nucleótidos, el ciclo será de 17, ¿cierto? Porque es el número de nucleótidos menos 1. Entonces hacemos la activación, acoplamiento, oxidación y así sucesivamente hasta que se termine.
paso. Al final vamos a tener pues una cadena y ¿qué es lo que se hace para que el primer funcione como primer? Simplemente a través de una reacción química se libera el espaciador con la perla de todo lo que se acaba de sintetizar. Entonces lo importante es que este aquí en el 3' me quede con un OH. Si no queda con el OH, pues perdiste la platita. O sea, eso es lo que vale de este proceso. ¿Listo? Entonces, bien, lo dejamos hasta ahí. Si hay una pregunta en este momento, lo hago, si no me queríamos el mal. No, al final se retiran con alguna reacción, con algún box, pero al final. Pero al final de todo es que se hace la liberación de las sustancias, porque esto es para darle estabilidad a la reacción. Creo que sí que claro. Yo creo que fue el estilo de declaración. O sea, las últimas clases